Hoy vamos a hablar sobre el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta aquí es que son guiados, y lo más curioso a mi parecer, es cómo inicia el apóstol Pablo. Somos deudores. Somos deudores delante de Dios. No es que Dios tenga deuda con nosotros, más bien, nosotros tenemos deuda delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él entregó a su Hijo unigénito por nuestra salvación. Porque Él entregó a aquel único que era justo por los injustos. Entonces empieza a narrar el apóstol Pablo sobre que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. No es que Dios lo va a hacer, es que nosotros lo tenemos que hacer porque somos deudores. Nosotros necesitamos vivir conforme al Espíritu Santo. Alguna vez escuché alguna reflexión que decía que el Espíritu Santo no solamente está para consolarnos y permitir seguir viviendo nuestra vida lo más cómodamente posible. Esa no es la función del Espíritu Santo. Y aunque no siempre lo vemos así, muchas veces actuamos de esta manera. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, es que necesito ayuda para esto y para lo otro. Pero la función del Espíritu Santo no es simplemente ayudarnos para que nosotros vivamos mejor, humanamente hablando. La función del Espíritu Santo, según la reflexión a la que estoy haciendo alusión, decía que era llevarnos a ser más como Cristo y menos como nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué menos como nosotros? Simple y sencillo. Porque nosotros tendemos siempre hacia el pecado y hacia la carne. Entonces, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a ser guiados a ser más como Cristo y menos como nosotros. Menos en nuestro pensamiento, menos en nuestros argumentos, en todo lo que nosotros profesamos o queremos ser como personas o como sujetos. Hay muchos predicadores que dicen, es que Dios va a hacer que tú cumplas tus sueños y tus metas. No, no. No caigas en el error, no caigas en esa falsa enseñanza. Más que se cumplan nuestras metas, más que se cumplan nuestros sueños, Dios tiene algo mayor. Su misericordia tiene algo mayor para nosotros. Convertirnos a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Llegar a la estatura del varón perfecto. En otras palabras, somos deudores. No es de si quieres o tienes ganas o puedes, sino más bien tenemos que serlo. ¿Por qué? Porque por Él el día de hoy estamos vivos. Y aún dice el apóstol, tenemos que hacer morir las obras de la carne. No es de que si te gusta o quieres, es necesario. Porque tenemos que pagar nuestra deuda. Tenemos que hacer aquello que nuestro Padre Celestial nos pide. No nos pide seguir viviendo como estamos acostumbrados. No nos pide seguir quedándonos en nuestra zona de confort, sino salir de la misma. Pero generalmente es lo que menos nos gusta. Entonces dice, recibiste el Espíritu Santo, sigue diciendo en el pasaje, Romanos 8 del 2 al 20, recibiste al Espíritu. Entonces, da testimonio de que el Espíritu está en ti. Muchas veces estamos fuera de la iglesia o aún dentro de la iglesia y lo que menos damos es testimonio. No simplemente testimonio de que siempre estamos sonrientes, porque ese no es el testimonio, o de que siempre saludamos afablemente. No te puedo decir que ese es el testimonio, sí te puedo decir que es parte del testimonio, pero el mayor testimonio no es solamente saludar afablemente y siempre estar sonriente, sino vivir en Cristo. Y vivir en Cristo no siempre es fácil. No siempre es sencillo,
porque nos va a demandar más allá de un saludo afable, nos va a demandar más allá de una sonrisa para recibir a una persona. Puede ser parte de testimonio, no lo niego, pero es más que eso. Es hacer morir las obras de la carne, es hacer morir nuestros argumentos, nuestros pensamientos, nuestras necedades, nuestras incredulidades, porque al fin y al cuentas somos hijos y como hijos somos herederos. Alguna vez no sé si habrán escuchado, cuando hay un testamento y resulta que la persona que está heredando, que va a heredar, se le informa que tiene que cumplir unas ciertas cláusulas para poder heredar. Y la persona piensa que es injusto cumplir esas cláusulas. No lo ve bien, pero por heredar lo hace. En cierta parte es algo similar. Dios nos da un testamento, Dios nos da una heredad, pero hay una cláusula. Y tú podrías decir, ¿a poco nada más hay una? Sí, ser como Cristo. Ser como el hijo obediente, ser como ese hijo que murió en la cruz. Y desafortunadamente no es nada fácil ser como Cristo. Porque aparte de que podríamos decir Cristo era afable, aparte de que Cristo sonreía probablemente muy seguido, Él entregó su vida. Él derramó su sangre. No solamente fue las otras cosas, sino que aún estuvo dispuesto a morir. Y muchas veces nosotros sonreímos, saludamos afablemente, pero no estamos dispuestos a morir. No estamos dispuestos a hacer que las obras de la carne mueran. Y nosotros necesitamos vivir no conforme a nosotros mismos, sino conforme a Cristo. Porque Él es el modelo, Él es el varón perfecto, Él es la guianza que nosotros tenemos y que Dios ha puesto como sobre todo nombre y que toda lengua lo confesará. Él es, no nosotros. Y para poder heredar tenemos que ser como Él. Y para poder ser hijos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no por nosotros. No por nuestros sentimientos, no por nuestras emociones, porque al fin y al cuentas lo que tenemos que crucificar son nuestros sentimientos y emociones que nos llevan al pecado. Es que esto que estoy haciendo no es tan malo. Hay personas que hacen cosas peores. Entonces no estás entendiendo la idea que se está tratando de transmitir en este momento. Haz morir las obras de la carne, para que seas guiado por el Espíritu Santo, porque eres deudor. Si has aceptado a Cristo, si Cristo ya es tu modelo, entonces eres deudor. No es de si quieres o te parece buena idea. Tienes que hacerlo, ya para ir cerrando. Dice que hay una libertad y que esa libertad debe de ser manifestada. Y alguna vez hablaba con otras personas y decían, es que yo quiero comer ciertas cosas, yo quiero practicar ciertas cosas que en el mundo se practican, pero que obviamente no son adecuadas para un hijo de Dios. El comer no es malo, el participar en ciertas cosas tampoco es malo. El problema es que muchas veces cuando vas a comer o cuando vas a practicar esas ciertas cosas, lo haces por tu gusto, lo haces porque a tu carne le gusta y le place. Ese es el problema. No lo haces por obediencia a Dios, lo haces porque tú crees que a ti te gusta y que tú puedes y que tú tienes libertad para hacerlo. Pero nuestra libertad no está en nosotros. Nuestra libertad está en Cristo. Nuestra libertad está en el Señor, en ser como Él y en ser menos como nosotros. A mí me gustaría comer esto, pero mi libertad no está en mí, en mi gusto no está, está en Cristo, está en el mover del Espíritu Santo. Mi libertad sería participar en ciertas actividades de la sociedad mundana, pero mi libertad no está en mi gusto. Mi libertad está en Cristo, no en mí.
porque esta sociedad fue sujetada a vanidad, está esclavizada a su propia vanidad, mas nosotros estamos sujetados a nuestra libertad, no de nosotros, no de nuestros sentimientos, no de nuestras emociones, sino en Cristo. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga abundantemente. Amén y una.